Así como Dios cuando creó los cielos y la tierra, como lo dice en el principio, en Génesis capítulo 1, verso 1, donde dice, en el principio creó, igual, fue una creación, así como el hombre, fue una creación de Dios. Creó Dios los cielos y la tierra, asimismo creó macho y hembra. Esto es elemental. Para mí es increíble que tengamos que hoy estar defendiendo cosas tan elementales como la institución familiar, como el sexo biológico y natural que Dios le entregó a cada ser humano. Al uno le dio la facultad, la posibilidad, le otorgó el ser masculino y el sexo masculino, ser hombre, y a otra persona le entregó la posibilidad, la facultad de ser mujer, la feminidad. Y esto es un complemento. Dios creó al hombre y a la mujer como un complemento. Todas estas ideologías están llevando al hombre a un enfrentamiento, o sea, se apalancan en el marxismo para llevar la lucha, para trasladar la lucha de clases ahora a la lucha de sexos, a una lucha entre el hombre y la mujer, una competencia entre el hombre y la mujer, cuando ese no fue el propósito de Dios. Tanto el hombre como la mujer, cada uno de nosotros, Dios nos creó con unas facultades, con unas características muy especiales para que entre el hombre y la mujer haya un complemento. Dios dice que la mujer es la ayuda idónea del varón, la ayuda idónea del hombre. Y Dios colocó como cabeza al varón, como cabeza del varón Cristo y como cabeza de Cristo el Padre. Dios creó ese orden se ve en lo natural, Dios lo dejó aquí plasmado en la Escritura. Y esos son los órdenes que hoy están trastocándose. Esos son los órdenes que hoy se están desdibujando. En el mensaje pasado les dije que todo esto se apalancaba siempre en la ciencia. Siempre tiene que salir un experto y sobre las tesis o sobre la doctrina de ese experto o de ese científico se elaboran las ideologías y se arrojan a los pueblos para que los pueblos las acepten. Y los pueblos, nosotros los pueblos no examinamos, ni los medios de comunicación tampoco. Los medios de comunicación son unos loritos que repiten lo que dicen otras agencias más arriba y son cadenas y cadenas. Es un rosario de mentiras que se manda el uno hacia el otro y al final nada se examina a profundidad. Esa ideología de género se apalancó en un científico, en un médico psiquiatra llamado John Money. El asunto es el siguiente y lo voy a explicar de la manera más resumida. En Estados Unidos hubo unos niños, unos gemelos exactamente, que se llamaron Bruce y Brian. Brian tiene un accidente y pierde su miembro, estando muy niños los dos, pierde el pene. Entonces, sus padres, como es natural, van a donde un experto en la materia. Imagínense que un experto en cambio de género. Usted se imagina hasta dónde hemos llegado con la ciencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Recuérdese que la caída, amigos, he hecho muchos mensajes sobre ese tema, que la caída del hombre fue haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién le dice al hombre qué es lo bueno y qué es lo malo? La ciencia, sea la ciencia del derecho con la ley, o sea la ciencia que nosotros conocemos, las ciencias naturales. Bueno, la tecnología también entra ahí, haciéndose un paréntesis, temas que hemos explicado. Pero lo cierto de todo esto es que apalancado en esa ciencia, de ese supuesto científico al cual le llevan estos dos niños, y él les dice a los padres que no hay ningún problema, que los humanos nacemos neutros, que es más la orientación que se da en la casa, la educación que se da en la casa y la formación que se da desde temprana edad, con la educación y el ambiente social, lo que determina si una persona es hombre o mujer. Yo, la verdad, me parece increíble, pero tenemos que explicarlo. Los papás, pues, como lo es normal, creyendo en el supuesto experto, en el científico, acceden a la orientación y al consejo de este experto. Y el experto les dice, mire, vamos a hacer lo siguiente. El que tuvo el problema fue Bruce. Entonces le dicen, bueno, vamos a cambiarle el nombre a Bruce. Bruce ya no se va a llamar Bruce, se va a llamar Brenda. Y lo vamos a tratar como una niña. En ese tiempo las operaciones
Eso fue por ahí en las décadas de los 60, no recuerdo bien el año, me parece que 67. Le hacen una operación, no sé en qué términos sería la operación, no le puedo dar pues detalles. Lo cierto es que le hacen una operación, me imagino que le hacen una especie de vagina, si en ese tiempo no tenían pues como toda la ciencia que hoy se tiene en cuanto a esas operaciones, y empiezan a tratarlo como una niña, lo visten como una niña, le dan los juguetes de una niña, y en el año ya creo, ya Bruce, que ya no era Bruce, sino era Brenda, ya tenía creo que alrededor de 9 años, sí, 9 años. En el año 1975 sale el eminente científico a decir que ese caso había sido un éxito y a exponer ese caso como el sumum del cambio de género. Bueno, entonces a los pocos años, cuando empieza a entrar en la pubertad, Bruce, vuelvo y lo digo, entre paréntesis Brenda, pues le sale a flote lo que es la naturaleza, le sale a flote lo que es del varón, con todo y que le habían colocado una cantidad de hormonas y que lo trataban como una niña, se le sale el machito que llevaba dentro, se le sale lo natural. Y viene, pues imagínese, el conflicto familiar, los papás, su hermano, el mismo Bruce, Brenda, y ahí los papás van a donde otro psiquiatra, donde otro psicólogo, y él les dice, mire, la verdad, yo viendo este caso, yo creo que debemos reversar esto. Ya en ese tiempo la medicina había avanzado en esas operaciones de el colocar miembro, entonces echan para atrás todo eso, le ponen un miembro, ponen el miembro pues que correspondía a la naturaleza con que él nació, que era un hombre, y le llaman David. Él empieza a tener una vida aparentemente normal, se casa, y cuando llega a los 30 y algo de años, empieza a investigar lo que fue su pasado, y se encuentra con que él había sido el caso, o sea, tratado entre el medio científico y en los libros que hablaban de todos estos temas, había sido tratado como el caso más exitoso y a seguir en tema de género, de cambio de género. Entra en una depresión y se suicida. Y aquí también quiero decir que el hermano, viendo la situación de su hermano, también se suicida. ¿En qué terminó los consejos de este famoso experto, de este conocedor del tema, del supuesto tema de cambio de género? Terminó en un fracaso completo. Pero lo más triste es que hoy se sigue citando a este autor como la base científica de lo que es la ideología de género. Si usted, oyente, desea tener contacto con los mensajes de la verdad sobre la verdad, escríbanos al correo jbsobrelaverdad@gmail.com. Este contenido audible está en la plataforma de podcast en Spreaker como La Verdad sobre la Verdad y en el canal de YouTube como Mensajes La Verdad sobre la Verdad. Es increíble, amigos, que nosotros los pueblos nos dejemos encantar por estas serpientes que en las altas alturas quieren deformar lo que es la familia. Amparados y en amanguala con la clase política, que si tuviera clase no permitiría esto. No solo se nos llevan los presupuestos, nos dejan sin la salud, sin la infraestructura, sino que ahora se nos quieren meter con una institución sagrada como lo es la familia. Quiero, para cerrar este programa, este mensaje, quiero citar una frase que me parece muy apropiada. Es de Nicolás Gómez Dávila. Nicolás Gómez Dávila, un pensador colombiano que aquí casi no conocimos, muy poco. En Europa es tenido como una de las grandes mentes de los pensadores, uno de los grandes pensadores. Él dijo lo siguiente: el mundo moderno nos obliga a refutar tonterías en vez de callar a los tontos. Sí. Hay mucho tonto por ahí haciendo alarde de científico. Haciendo alarde de científico se ha hecho necio. Dice Romanos en el capítulo 1 que el hombre, viendo la creación, no le dio gloria a su creador,
sino que se envaneció en sus propios razonamientos y creyéndose ser sabio, ahí están los famosos sabios y expertos de hoy, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles. Y ahí tenemos la corrupción danzando en medio de la sociedad y una sociedad ovacionando la corrupción, una sociedad haciéndole homenaje a la mentira, una sociedad entregada a la locura por una sola cosa, porque le dio la espalda a su creador, porque hizo oreja sarnosa para no escuchar la voz de su creador, porque hizo ojos cerrados para no querer abrir su visión y su mente y su corazón para entender que su creador, que su hacedor, que Dios el que nos creó es el verdadero científico, que Él es el que verdaderamente sabe lo que es la ciencia, que estos fulanos expertos supuestos en muchas materias no tienen ni la mitad de los sesos de lo que tiene quien creó el cielo, la tierra y su plenitud, el mar y lo que hay en él. Amigo, cuando yo digo amigo, ahí están también las mujeres, porque no va a caer en el juego tonto de que entonces ahora todo se volvió amigo, amiga. Ya con toda esta cosa del género, ya entonces vamos a tener que saludar. Buenos días, señoras, señores, travestis. Bueno, son tantos las clasificaciones que hay ahí que a mí se me van de la mente. Lo más importante es que todo esto nos sirva para entender que hay unas élites arriba que conocen más a Dios que lo que la misma iglesia cristiana evangélica conoce a su creador. Y lo digo con absoluta claridad de conocimiento. Ellos lo conocen más, lo que pasa es que lo enfrentan. Porque ellos obedecen al príncipe de las tinieblas. Son lo que Dios describe en Apocalipsis, la sinagoga de Satanás. Y cuando yo digo la sinagoga de Satanás es porque ellos rinden culto. A mí me quedaba un poquito difícil entender que arriba esas grandes eminencias que muchas veces no vemos, le rindieran culto al adversario. Y me vino a la mente una vez que Dios me colocó el texto donde dice, cuando fue el Señor llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y le dice Satanás al Señor, si postrado me adorares, te entregaré los reinos de este mundo. Ahí hay dos cosas importantes. La primera es que los reinos de este mundo los controla el adversario. ¿Los controló por qué? Porque el hombre desechó el gobierno de Dios, comió el árbol de la ciencia del bien y del mal y le entregó los gobiernos al adversario. O sea, desechó el gobierno de Dios y ahí se los transfirió a él. Esos temas los hemos explicado en varios mensajes, en una serie de mensajes que hemos llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero yo quiero allí referirme a una cosa. Vuelvo y cito el texto. Si postrado me adorares, te entregaré los reinos de este mundo. Es decir, que los que reinan en este mundo, los que gobiernan en este mundo en las altas esferas, tienen que postrarse y adorarlo. Elemental, ¿verdad? Es que hay que leer con sencillez, leer despacio, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Arriba, las grandes élites lo tienen que adorar para poder gobernar. Y ellos sí saben qué están haciendo. Están destruyendo los orígenes de todo. Allí desde el Génesis, están pegándole al Génesis, destruyendo la familia, no permitiendo la reproducción humana cuando Dios dijo, multiplicaos. No nos hemos multiplicado. Estamos concentrados, créanme amigos, escudriñen, lean un poco, investiguen. La tierra no está superpoblada. La tierra tiene unas concentraciones absurdas de gente aguantando hambre y viviendo en pequeños espacios. Gente que tiene que vivir en menos de 10 o 15 metros, 20 metros, cuando tenemos inmensos terrenos. Si Dios es un Dios generoso, que Dios nos dio una tierra llena de recursos por todas partes, dotó una tierra llena de una superficie física, habitable, pero que está en manos de ¿quiénes? De ellos. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo que Dios va a clausurar. ¿Ustedes piensan que esto tiene reversa? ¿Hay por ahí algún ingenuo que me escuche que crea que a la vuelta de la esquina con otra política, escogiendo otro bandido, vamos a salir de esta crisis? No, es que esto no es una crisis. Esto es un estado de coma que no tiene reversa. Por eso el Señor dice, estad quietos y ved la salvación.
porque la guerra es de Dios. Dice, la guerra no es vuestra, la guerra es mía. ¿Quién va a poder